gran privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Siempre nos advierten que el ministerio pastoral es duro y difícil y nos santifica, y lo entendimos, pero lo entendí más cuando el Señor nos envió a Janine Martínez. Así que no ha sido un privilegio seguir estrechando lazos entre la IBI e Iglesia Reforma, y de verdad es un honor el poder compartir este tiempo aquí con ustedes. Yo, si lo creen o no, jugué fútbol por 15, 17 años. Crecer en México es imposible no jugar fútbol. Llegué a jugar fútbol en la universidad, y en la universidad cuando había lluvia nosotros teníamos que hacer entreno de piscina. Y el entreno de piscina era meterte al lado profundo de la piscina, y nosotros teníamos ladrillos, y mientras que estábamos soportándonos ahí en el agua teníamos que ir pasando de ladrillo a ladrillo, persona a persona. Así vamos a estar un poquito durante este taller. Vamos a meternos al lado profundo de la piscina y vamos a hablar acerca de la Trinidad. Y hay misterios en la teología que superan nuestra capacidad humana de entender. Afirmamos y creemos que la persona de Jesús consiste en la unión de sus dos naturalezas, 100% humano y 100% Dios. Además, afirmamos el misterio de la Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas pero iguales en poder, divinidad y eternidad, operando de manera unida e interdependiente pero diversa. Y si quisiéramos agregar un nivel de complejidad a lo que entendemos de la persona y obra de Jesús y la persona y la obra de la Trinidad, nos vamos a enfocar hoy en la relación o la dinámica entre las personas de la Trinidad, específicamente la relación entre la segunda y tercera persona de la Trinidad. Y cuando pensamos en la obra de Jesús, como bien nos dijo el pastor Miguel, nosotros solemos pensar, bueno, Jesús es 100% Dios, entonces Él es poderoso por su propia cuenta, Él es sabio por su propia cuenta, Él es fuerte por su propia cuenta, entonces Él no debió haber dependido de nada ni de nadie. Y a menudo nosotros pensamos que sus milagros y su santidad y su vida sin pecado, en cómo Él manda la creación y la creación lo obedece, nosotros pensamos que Él estaba haciendo esas cosas siendo Él poderoso como la segunda persona de la Trinidad. Y mientras que no siempre podemos distinguir muy claramente en las Escrituras entre cuando Jesús está operando como Dios o cuando Él está dependiendo del Espíritu Santo, sabemos que las Escrituras a menudo le atribuyen las obras de Jesús a su dependencia del Espíritu Santo. Ahora, las dos naturalezas de Jesús no son como el Hulk y Bruce Banner o Bruce Wayne y Batman, ¿verdad? Hay una unión perfecta e inseparable en sus dos naturalezas, y a la vez no es una sola naturaleza. Hay una naturaleza humana con debilidades, flaquezas, que necesita depender del Espíritu. Y nosotros sabemos que a lo largo de las Escrituras, aunque Él es 100% humano y 100% Dios, Jesús dependió profundamente del Espíritu Santo y obró mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, antes de que nosotros entramos a comprobarlo, hay dos principios trinitarios que tenemos que aclarar. Primero que nada, todas las obras de Dios le corresponden al Dios Trino. John Owen lo dice así: cada persona de la Trinidad es autor de toda obra de Dios, porque cada persona es Dios y la naturaleza divina es el mismo principio indiviso de todas las operaciones divinas, y esta surge de la unidad de las personas en la misma esencia. ¿What? ¿Qué? Esto quiere decir que en la Trinidad no hay ningún Cristiano Ronaldo, no hay llaneros solitarios, no hay alguien que está obrando independiente de la Trinidad. No hay obra de una de las personas de la Trinidad que no sea a la vez obra de Dios absolutamente. Pero el segundo principio es lo que teólogos han llamado la apropiación. Las Escrituras señalan a ciertas personas obrando en diversos momentos.
hay múltiples ocasiones, y nosotros veremos algunos juntos, de actos u obras siendo atribuidas en las Escrituras de manera especial a cierta persona de la Trinidad, sin necesariamente excluir a las otras dos personas. Matthew Barrett, que escribió un libro, Simply Trinity, dice: si bien siempre es el Dios único e indiviso que actúa de acuerdo con su voluntad única e indivisa, se puede prestar atención a cierta persona de la Trinidad. Herman Bavinck, tal vez de forma un poquito simplista, él dice: todas las cosas proceden del Padre, son realizadas por el Hijo y son completadas por el Espíritu Santo. Entonces las Escrituras han apropiado muchas de las obras realizadas por Jesucristo al poder del Espíritu Santo. Han atribuido las obras hechas por Jesucristo al poder del Espíritu Santo, demostrando así la relación mutua e interdependiente que existe entre las personas de la Trinidad. El gran padre de Capadocia, Basilio el Grande, uno de los dos defensores principales de la Trinidad, dijo que el Espíritu era el acompañante inseparable de Cristo, diciendo que toda la actividad de Cristo fue desplegada en la presencia del Espíritu Santo. Otros, como Abraham Kuyper, han afirmado que la Iglesia nunca ha confesado suficientemente la influencia del Espíritu Santo sobre la obra de Cristo. Entonces hoy, con mucho temblor y temor, vamos a entrar a hablar de este tema. Y en su libro del Espíritu Santo, Sinclair Ferguson, donde yo me he apoyado mucho para este tema, él profundiza y él trata a la vida de Jesús en tres diferentes etapas, demostrando así la obra del Espíritu Santo en estas tres etapas, iniciando por su concepción y crecimiento, luego pasando a su bautismo y su ministerio, y luego concluyendo con su muerte, resurrección y ascensión. Así que empecemos en esta primera etapa, su concepción. Vamos a estar en muchos diferentes pasajes bíblicos, no todos están en la pantalla, así que si tienes dedos rápidos los puedes buscar, ya sea en tu Biblia digital o análoga. Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros sabemos que en este momento el ángel está hablando a la jovencita, la Virgen María, y este lenguaje de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti es lenguaje ciertamente familiar en el Antiguo Testamento específicamente. Cuando alguien iba a profetizar o participar en algún acto sobrenatural, algún acto extraordinario, se empleaba este mismo tipo de lenguaje, que el Espíritu Santo venía sobre ellos, y el ángel está prometiendo a María que el Espíritu Santo vendría sobre ti para este acto extraordinario de concebir al Hijo de Dios. Esto es hasta cierto punto un acto creativo de Dios. El Espíritu toma la humanidad de María y produce el segundo Adán, la naturaleza humana milagrosamente asumida por el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad. El punto es que el Hijo no simplemente se hizo carne, más bien el Espíritu vino sobre María, el Espíritu Santo vino sobre María para así concebir a Jesús en ella. Y hay un propósito claro en esta obra del Espíritu Santo. Nos dice en versículo 35, en otras traducciones: por eso el niño que nacerá, o por eso el santo niño o el santo ser que nacerá, será llamado Dios. Nos explica Sinclair Ferguson, la función del Espíritu Santo en la concepción era mantener la santidad o la impecabilidad del que iba a nacer. Sabemos que Jesús entiende en su naturaleza humana nuestras flaquezas. Enfrentó tentación, debilidad y fragilidad humana, más bien no
pecó, y aunque creemos que Jesús se hizo carne, no creemos que Jesús heredó una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo estaba presente en su concepción, asegurando que Él asumiría una naturaleza genuinamente humana y a la vez permaneciera santo y sin mancha. Los evangelios luego no nos dan mucha información acerca del desarrollo de la niñez y adolescencia de Jesús. Obviamente no es el propósito de los autores. Sin embargo, sabemos todos que hay una historia en el Evangelio de Lucas donde Jesús se encuentra en el templo y Él está enseñando a los maestros y a los rabís ahí en el templo, y nos dice Lucas en capítulo 2, 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mientras que nosotros podemos ver este tipo de versículo y decir, esto parece como que información extra. Qué bueno que Él siguió creciendo. Y lo vemos quizás con ojos muy naturales. Realmente hay mucho en este versículo si nosotros entendemos estos términos a lo largo de las Escrituras. Crecer en sabiduría, crecer en gracia. La Biblia está llena de afirmaciones del que medita en las Escrituras aumentará en sabiduría. Y a veces hasta tendrá sabiduría superior a sus maestros o mayores. Las Escrituras producen esta sabiduría no simplemente por la certeza de su contenido, más bien por su naturaleza divina al ser inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces Jesús está consumiendo las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo y creciendo entonces en sabiduría y en gracia. Dice Eliú, el amigo de Job, en Job 32:8, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. No tenemos tiempo y espacio para entrar a la cantidad de veces en las Escrituras donde el Espíritu Santo es el viento, el aire o el suspiro de Dios. Pero es Dios por su Espíritu que le da entendimiento al hombre, y específicamente esto no se refiere necesariamente al entendimiento común y corriente, 2 más 2 es 4, más bien esto es entendimiento de Dios, conocimiento de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es el que viene sobre los profetas y líderes cuando hablaban la revelación de Dios, dando así conocimiento a todo el pueblo. Y sabemos que el Espíritu Santo hace esto aún más en versículos como 1 Corintios 2, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El conocimiento de Dios en el que está creciendo Jesucristo es obra del Espíritu Santo. El crecimiento en sabiduría es obra del Espíritu Santo. A la vez es muy posible que hay alusión aquí a Isaías capítulo 11. Nos dice Isaías 11, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará para lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. O sea que es la presencia y obra del Espíritu Santo sobre él, y por su consumo y crecimiento en las Escrituras inspiradas por el Espíritu, que el adolescente Jesucristo aumenta en sabiduría y en gracia. En pocas palabras, podríamos decir que había una búsqueda diaria, constante y profunda de parte de Jesús, buscando a Dios, y ahí el Espíritu Santo obrando e iluminando, lo cual resultó en una intimidad tremenda, una intimidad tan tremenda que Jesús le puede decir a sus padres cuando lo vienen a buscar: ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Esta sabiduría
y crecimiento en gracia señala una devoción e intimidad con la que gozaba Jesús, aún de una pronta edad, algo producido por el Espíritu Santo. Sinclair Ferguson lo explica así: el ministerio del Espíritu a Jesús durante los años ocultos estuvo íntimamente relacionado con su comprensión de la palabra de Dios y su sensibilidad y obediencia a ella cuando llegó a reconocer su importancia para su propia vida. Pasemos a la segunda etapa de Jesús: su bautismo, tentación y ministerio. En Hechos capítulo 10 nosotros tenemos un versículo muy interesante de parte de Lucas. Nos dice versículo 37 y 38: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos, escuchen esas palabras, por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos la afirmación de que el Padre ungió al Hijo con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su ministerio. Ahora, nosotros sabemos que Jesús estaba íntimamente relacionado con el Espíritu Santo desde su convicción, y aquí nosotros lo encontramos ungido por Dios en el Espíritu Santo. Ahora, no queremos necesariamente hacer teología completa de este momento, porque este es un momento muy particular en la historia de la revelación. Pero esto era común en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo viniera sobre los profetas o sobre los reyes, anticipando actos particulares y especiales en función de su rol y su vocación. Y lo mismo está sucediendo con Jesús. Y este momento sucede en su bautismo. Noten Lucas 3, 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y este momento marca el inicio del ministerio público de Jesús. En ese sentido, el ungimiento del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sucede para anticipar la predicación en poder y las demostraciones de poder de Jesús en el transcurso de sus próximos años. El Espíritu Santo acompaña la revelación de Dios en la identificación del Hijo. Y hay una afirmación de parte de las otras dos personas de la Trinidad sobre la continuidad de la persona e identidad del Hijo. Y además hay una afirmación sobre el rol particular que jugaría el Hijo en estos próximos años. Él llevaría a cabo la tarea que le correspondía a él como el Mesías, como el Cristo, probablemente aludiendo a Isaías 61. Isaías 61 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, ¿para qué? Traer buenas nuevas a los afligidos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y de ahí Isaías 61 sigue adelante expresando las diversas dimensiones de las buenas nuevas que trae este prometido Mesías. Y lo haría como propósito de haber sido ungido por Dios con el Espíritu Santo. Ahora, a la vez, esta obra que él llevaría a cabo, por el cual él había sido ungido en su bautismo, esta obra no era una obra sencilla, ni fue una obra sin obstáculos o conflictos. En los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo que sigue inmediatamente después de su ungimiento y bautismo es ¿qué? ¿Se recuerdan? Su tentación. Marcos capítulo 1, 12 al 13. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado
por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. El verbo que usa Marcos es fuerte. Mateo y Lucas usan verbos un poquito menos descriptivos, pero en Marcos este mismo verbo que lo impulsó al desierto es el mismo verbo que usa Marcos cuando habla de Jesús expulsando a demonios. Más que fuerza, el punto es intención, propósito, necesidad divina de que Jesús fuera al desierto, y el Espíritu impulsó a Jesús al desierto para que se enfrentara con Satanás y triunfara. El Espíritu está impulsando a Jesús a entrar a territorio ocupado por el enemigo, y hay un gran sentido de guerra y de conflicto al cual el Espíritu está impulsando a Jesús en este momento. El Espíritu, solo gratis, ¿verdad?, no siempre mueve hacia lo cómodo, lo bonito, lo pacífico. El Espíritu, igual que el Padre y el Hijo, tiene el mismo objetivo divino de eliminar el poder de las tinieblas, salvar a su pueblo, y Él entonces envía al Hijo directamente después de haberlo ungido, lo envía a enfrentarse con el gran acusador. El Espíritu no simplemente existe para hacerle a Jesús sentirse bien, o para darle cosquillas o piel de gallina. No existe simplemente para darle color o acompañamiento a la vida. El Espíritu Santo también obra en la vida de Jesús para cumplir la misión que Dios le había enviado a cumplir. Y Jesús, en el desierto, respondió ante las tentaciones del gran acusador con las Escrituras. Seguramente Escrituras traídas a mente por el Espíritu Santo, quien lo había llenado y acompañado durante toda su niñez, toda su vida en sus estudios y crecimiento. En el poder del Espíritu Santo, Jesús hizo lo que Adán había fallado. En el poder del Espíritu Santo, Jesús hizo lo que el pueblo de Israel había fallado. Se mantuvo fiel y obedeció la palabra de Dios. Lo que Adán e Israel no pudieron hacer, Jesús manifiesta. Lo que ellos perdieron, Él lo está recuperando y lo hace impulsado y dependiendo en el Espíritu Santo. Sinclair Ferguson lo explica así: el papel del Espíritu en el ministerio de Jesús ahora es evidente. Sirve como cartógrafo celestial y estratega divino que traza el terreno de batalla y dirige al rey guerrero al punto estratégico del conflicto. Es el ayudante general de Cristo en la guerra santa que se libra a lo largo de la tentación. Volvamos a Hechos 10, 37 y 38, si tienen ahí sus Biblias. Dice: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ungimiento divino de Jesús por el Espíritu Santo está directamente ligado al conflicto espiritual contra el cual Jesús se enfrentaría. Su bautismo, su tentación y su ministerio eran manifestaciones que el poder que Jesús vino a destruir no era primeramente el poder del Imperio Romano. La esclavitud de la cual Jesús vino a librar su pueblo no era primeramente la esclavitud del Imperio Romano, sino que Él vino para enfrentarse en contra del príncipe de las tinieblas, el pecado y la muerte, y Él lo hizo en el poder del Espíritu Santo. La tentación, en ese entendimiento, no era un acto de simplemente salir al desierto, perderse por 40 días y a ver qué pasa. La tentación era un ataque frontal al enemigo de Dios, demostrando lo impotente que son sus estrategias en contra del Espíritu de Dios y que su derrota sería pronta. Cuando Jesús vuelve entonces de su tentación,
Él inicia su ministerio público y Él empieza a enseñar con gran autoridad, obrar con gran autoridad. La esfera terrenal lo obedece, los vientos, el mar, las enfermedades, pero no solo eso, la esfera espiritual le obedece. Los demonios son expulsados, los demonios lo temen y huyen de Él. Tal vez recordarán que en un momento algunos empiezan que Jesús está expulsando demonios con poder demoníaco. Entonces en Mateo capítulo 12, versículo 25 al 28 dice: conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso demonios por Belzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por, ¿qué dice? El Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. La expulsión de los demonios, este conflicto espiritual al cual el Espíritu Santo ha impulsado al Hijo, ha impulsado al Mesías, este conflicto era una demostración que estaba sucediendo una transición de poder en el mundo. No es que Dios no tenía el poder, pero el alcance de poder que Dios le había permitido a Satanás, poco a poco estaba siendo confrontado por el poder del Espíritu Santo y demostrando que el gobierno y el reino de Dios se estaba haciendo visible. Eso nos dice el versículo 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino, el gobierno, el dominio, el poder de Dios ha llegado. Esta es la razón por la que en este mismo pasaje la blasfemia en contra del Espíritu Santo es tan fuerte, es imperdonable. Es rechazar no simplemente el poder del Espíritu Santo, pero la realidad del reino de Dios al cual ese poder testifica. Blasfemar en contra del Espíritu Santo es rechazar el gobierno de Dios. En el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús vuelve de la tentación, nos dice Lucas que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y Él estaba entonces enseñando en las sinagogas y siendo alabado por todos. Jesús entonces llega a Nazaret, entra a la sinagoga y ahí nosotros leemos de nuevo que el Espíritu Santo está sobre Él. Y vemos cómo Jesús en Mateo 12, Mateo cita Isaías 42, unos versículos antes. Dice: pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí y muchos lo siguieron y los sanó a todos y les advirtió que no revelaran quién era Él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre Él pondré mi espíritu. Y a las naciones proclamar justicia. No contendrá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve la victoria a la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Aquí vemos cómo es que el Espíritu que está sobre este Mesías prometido no simplemente le da poder sobre las tinieblas, sino que también cultiva en el Mesías el carácter del siervo. A pesar, lo estábamos hablando anoche en la cena, a pesar de las burlas con las que se enfrentó Jesús, a pesar de la confrontación, a pesar del rechazo, a pesar del conflicto de los que los quisieron lastimar, a pesar de todo eso, vemos a Jesús mantenerse manso y humilde. Y esto es por obra del Espíritu. Nos recuerda lo que nos dice Lucas, de que Él creció en sabiduría, pero también dice gracia para con Dios y con los hombres. ¿Recuerdan cómo Santiago habla de la sabiduría? Si el Espíritu Santo está produciendo en Jesús la sabiduría, Santiago dice en Santiago 3:17, la sabiduría de lo alto primeramente es pura,
Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Pasemos a la tercera etapa y de ahí vamos a tener un par de conclusiones. Este es el versículo al cual hizo referencia el pastor Miguel en su exposición. Hebreos capítulo 9, 13 a 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Este mismo Espíritu que estaba obrando en la concepción de Jesús en el vientre de María, este mismo Espíritu que estaba acompañando a Jesús en sus años ocultos, creciéndolo en sabiduría, este mismo Espíritu que ungió a Jesús en su bautismo, que lo impulsó a su tentación, que lo acompañó poderosamente en su predicación al hacer milagros, este mismo Espíritu está aquí acompañando a Jesús al cumplir con la misión que Dios le envió de entregarse como sacrificio. John Owen argumenta de que todo lo que incluye la preparación de un sacrificio, lo vemos también en la vida de Jesús, y que fue el Espíritu Santo dándole gracia a Jesús para poder ofrecerse como sacrificio y, como mencionó el pastor Miguel, glorificarlo en su hora de tribulación. Su pureza como sacrificio fue preservado por la obra del Espíritu. Su enfoque y preocupación por la gloria de Dios fue por obra del Espíritu. Su amor y deseo de salvar a su pueblo fue gracia dada por el Espíritu Santo. John Owen también argumenta que hubo una obra del Espíritu Santo hacia el cuerpo de Jesús en la tumba, pero requiere una mente mucho más fina que la mía explicártela. Así que si quieres leer a John Owen lo puedes hacer. Mejor sigamos con lo que mi mente pobre puede manejar. La resurrección es principalmente atribuida al Padre y al Hijo. Pero también Pablo y Pedro en varias ocasiones hacen referencia a la obra del Espíritu Santo en la obra de la resurrección. Recordándonos de este primer principio que nosotros hablamos de la Trinidad, todos los actos son actos del Dios Trino. Noten versículo 1 Timoteo 3, 16, ese no lo tengo en la presentación. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Obviamente nosotros sabemos lo que dice Jesús acerca de la obra que hace el Espíritu Santo, lo escuchamos. El Espíritu Santo es el testigo fiel de la persona y obra de Jesús. Entonces podemos decir claramente, el Espíritu hace todas esas cosas. Pero específicamente nos dice Pablo que fue vindicado en el Espíritu. La vindicación es una de las palabras antiguas que se usaba para hablar de la resurrección, que lo vindicó de la muerte, del poder de la muerte. Pedro dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En Romanos y en 1 Corintios 15 en particular, Pablo enfatiza la calidad del cuerpo glorificado y la obra del Espíritu Santo en transformar el cuerpo de Jesús para que sea un cuerpo glorioso e incorruptible. Eso nos ayuda quizás a entender un poquito más la afirmación de Pablo en 1 Corintios 15, 45 al 47. Así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Mientras
que el cuerpo que fue sepultado es el mismo cuerpo que ha salido por la obra de Dios mediante el Espíritu Santo. Ahora el cuerpo de Jesús, que sigue siendo material, es de una forma u otra también espiritual. Noten que Pablo no dice que es inmaterial, sino que es espiritual. Dice que el cuerpo de Adán es natural, terrenal, pero hay una calidad distinta al cuerpo resucitado de Jesús, que es espiritual. Y obviamente esto es algo que se resalta aún más en Romanos 8:11, donde Pablo dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Pablo está enfatizando que Jesús es la primicia de lo que el Espíritu Santo hará en todo su pueblo. Así como lo hizo para Jesús, lo hará para nosotros. Jesús es el prototipo de esta nueva humanidad creada por el Espíritu Santo. Además, nosotros sabemos que hay muchísima conexión entre la obra de Jesús en su ascensión y el Espíritu Santo. Es al partir Jesús que Él promete que este Espíritu Santo será enviado. Ahora, yo sé que nosotros todos afirmamos técnicamente, pues sí, o sea, Jesús dice que es mejor que Él se vaya para que Él pudiera enviar el Espíritu Santo, pero tal vez hay otras personas paganas y carnales aquí como yo, que nos cuesta creer que verdaderamente sería mejor que Jesús se fuera y que nos dejara el Espíritu Santo. Noten lo que dice Jesús en Juan capítulo 14. Dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Más adelante en Juan 16:7 Jesús dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Jesús dice en Hechos 1:6-8, entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Es por todo lo que nosotros vemos de la obra del Espíritu en la vida de Jesús que nos conviene que Jesús se vaya. Es por esto que Pablo llama al Espíritu el Espíritu de Cristo. Desde su concepción hasta su ascensión, el Espíritu ha estado íntimamente relacionándose y acompañando a Jesús. Ha habido una intimidad tan profunda, un conocimiento tan completo de la persona del Espíritu con la persona de Jesús, hasta tal punto que Pablo dice que Él es el Espíritu de Cristo. Ahora, Pablo no está diciendo que el Espíritu y el Hijo son la misma persona, pero que sí hay una unión tan profunda de propósito y de misión. Hay una intimidad tan marcada entre el Hijo y el Espíritu, que por eso el Espíritu Santo es el único guía idóneo para transformar a las personas quienes creen en Cristo a la imagen y semejanza de Cristo. El Espíritu concibió
al Hijo en el vientre de María. El Espíritu santificó a Cristo, el Espíritu guió a Cristo, el Espíritu impulsó a Cristo, el Espíritu acompañó a Cristo, el Espíritu consoló a Cristo, el Espíritu empoderó a Cristo. Si hay alguien que conoce a Cristo íntimamente, es el Espíritu Santo. Y por eso nos conviene que Jesús se vaya, para que nosotros podamos recibir así el Espíritu de Cristo y ser entonces transformados nosotros de gloria en gloria por el Espíritu, que nos está conformando más y más a la imagen de aquel que Él acompañó, de aquel que Él empoderó. Es por eso que Jesús puede decir con tanta confianza en Juan 16: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. O Juan 14, estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo, siendo el acompañante inseparable de Jesús. Jesús, quien ahora ha sido colocado como cabeza de la iglesia. Ese mismo Espíritu es enviado por Jesús, cabeza de la iglesia, y ese Espíritu es enviado al cuerpo de Jesús, a la iglesia, para tomar todo lo que es y ha hecho Jesús y dárselo a la iglesia. El Espíritu ha estado con Jesús, consolado a Jesús, acompañado a Jesús, ha guiado a Jesús, ha empoderado a Jesús, y ahora Él es enviado por Jesús al cuerpo de Jesús para glorificar a Jesús. Puesto de otra manera, mis hermanos y hermanas, tener al Espíritu es tener a Cristo. Y solo tendrás a Cristo mediante la obra del Espíritu. El Espíritu es el Paracletos, otra forma de hablar de un abogado. Él es el defensor, el abogado de Cristo. Y Él pasa su obra testificando en tu corazón y en mi corazón, el corazón que nos condena, el corazón que revela, el corazón que se va al otro lado. El Espíritu está en ti diciendo: oye, no te olvides de Cristo. Yo lo acompañé y yo te acompaño y testifico de su obra. Y a menudo, en nuestro gran afán por exaltar algún punto de nuestra teología, nosotros dividimos demasiado entre la obra del Espíritu y la obra del Hijo. Y no, algunos cristianos, ellos son los que tienen el Espíritu. Y ellos tienen el Espíritu porque X, Y o Z. Pero no seamos tan rápidos, porque hay otros cristianos que no. Es que yo soy cristocéntrico. Nada de esas cosas del Espíritu Santo por allá. Yo soy centrado en Cristo. Estas separaciones, estas divisiones son absurdas cuando vemos la obra del Dios Trino y del Hijo y el Espíritu en el transcurso de la historia de la salvación. Es imposible ser cristocéntrico sin el Espíritu Santo. Donde Cristo es proclamado, conocido y exaltado, ahí está profunda y poderosamente obrando el Espíritu Santo. Y si quieres permanecer en Cristo, anclar tu vida profundamente en Cristo, si quieres atesorar la hermosura de Cristo para tu vida, desesperadamente necesitas depender del Espíritu Santo. Y a la vez,
El Espíritu Santo es el testigo enviado y comisionado por el Padre y por el Hijo para testificar a la verdad del Hijo. La labor principal del Espíritu Santo es exaltar a Cristo en la vida de la iglesia. Entonces, noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Y con esto vamos terminando. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene, ¿cómo le dice? El Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Pablo está diciendo, recuerden el Espíritu Santo, todo lo que hizo en la vida y obra de Jesús, el poder con el cual Él se demostró en contra del príncipe de las tinieblas, el poder que resucitó a Jesús entre los muertos. ¿Recuerdan de ese Espíritu, el Espíritu de Cristo? Ese es el Espíritu que habita en ti. Ese mismo Espíritu está en ti. El Espíritu Santo poderoso para concebir al Hijo de Dios en carne. Ese Espíritu está en ti. El Espíritu Santo poderoso para guardar y proteger la santidad de Jesús. Ese Espíritu está en ti. El Espíritu que se pudo afrontar contra los poderes de este mundo, poderoso para expulsar demonios, sanar enfermos, callar las tormentas, acompañar a Jesús en su soledad y muerte, resucitar a Jesús y testificar a Jesús por los siglos. Ese Espíritu Santo está en ti, el Espíritu de Cristo. Y si Jesús tanto vivió su vida en dependencia del Espíritu y valoró tanto la presencia y obra del Espíritu, cuánto más entonces el cuerpo de Jesús, cuánto más aquellos de nosotros que hemos sido unidos con Jesús. Dios, te damos gracias por la oportunidad de meditar en estas verdades. Y te rogamos, oh Dios, que tú aumentes nuestra conciencia de la obra del Espíritu Santo en testificar a Jesús ante la iglesia. Te damos gracias por la obra de Jesús, por la obra del Espíritu en la vida de Jesús. Te damos gracias por el ejemplo aún dado por Jesús de caminar al paso del Espíritu. Y te rogamos, oh Dios, que nosotros podamos verdaderamente creer que aquel Espíritu que resucitó entre los muertos vive en nosotros, y que podamos vivir con una fe profundamente arraigada en la obra del Espíritu, testificando a Cristo. Gracias por tu amor y misericordia a nosotros al darnos el Espíritu de Cristo. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén y amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.